Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Muy buenos días, hermanos, amigos que nos miran a través de Canal 19, a través de los medios cibernéticos, que nos escuchan a través de la 930 AM Radio Costa Rica y también a través de la 1360 Radio El Remanente Adventista. Hermanos, de verdad es una bendición el estar un miércoles más con ustedes y a través de todos estos medios que les menciono, poder llegar acá y a cada uno de los hogares y a cada uno de ustedes con un mensaje, con un gran agradecimiento por la sintonía, por los reportes que han tenido de verdad ustedes para con nosotros, para con este grupo, el Remanente Adventista CR. Mi nombre es Freddy Peña, soy parte del Remanente Adventista CR, como les digo, que día a día, de lunes a viernes, estamos a través de la 930 AM, a través también de Canal 19, con los reprises de Canal 19, y a través de los canales de YouTube, a través de los medios cibernéticos y también de la www.radiocr.net, que nos pueden también sintonizar en vivo a través de esa frecuencia cibernética. Para nosotros es un gran gusto, tenemos, como les digo, todos los lunes a nuestro hermano, en este momento está nuestro hermano Abel Moya, es un hermano que nos va a hablar con respecto a lo que es la Reforma Pro Salud, todos los métodos de cómo nosotros podemos vivir una vida más sana a través de la alimentación, a través de la salud, cómo podemos curar nuestro cuerpo. Van a ser unos temas especiales muy, muy importantes. Los martes tenemos, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la 930 y con reprise también en Canal 19 tenemos a nuestro hermano Desiderio y a nuestro hermano Carlos con este programa importantísimo que ha nacido en el Remanente Adventista, que es con respecto a las oraciones, a las peticiones que ustedes han tenido, cómo en realidad el Señor, nos hemos dado cuenta a través de los mensajes que ustedes han exteriorizado, cómo el Señor ha respondido, ¿verdad? Multitud de oraciones y peticiones que ustedes han hecho y han expuesto aquí en el Remanente Adventista. Es un programa de gran bendición. Nos damos cuenta que el Señor se está moviendo, así que ustedes pueden llamarnos o sintonizarnos para este programa y llamarnos al 8314-7619 con nuestro hermano Carlos y con nuestro hermano Desiderio los martes. El miércoles con su servidor, Freddy Peña, de verdad, con temas interesantes, bastante importantes con respecto a lo que es la historia, con respecto a lo que son los eventos finales que se están dando, cómo pueden encontrar bastantes temas importantes, el de hielo, el cambio climático, el problema farmacéutico, lo que son las historias de las fiestas paganas, cómo se han ido desarrollando los miércoles. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría con temas muy importantes de profecía, cómo el Señor va hablándonos a través de la palabra, a través del espíritu de profecía también, nos enseña cómo estamos nosotros desarrollándonos en estos últimos tiempos y qué cosas puede ser que estemos nosotros haciendo que están un poco erróneas, ¿verdad? Hemos aprendido bastante con nuestro hermano Will, con algunas cuestiones proféticas que se han dado y algunas formas en las que la iglesia tiene que desarrollarse o que se ha ido desarrollando en una forma errónea, pero que a la luz de la palabra nosotros podemos aprender los jueves con nuestro hermano Will Chavarría. Importantísimos los temas. Ok, los viernes también tenemos a nuestro hermano Alfredo Garita, este hermano que nos trae la bendición de poder ver temas, analizar temas con respecto a la segunda venida de Cristo, esa venida que está ya a las puertas, hermanos, esta venida que ya estamos todos ansiosos esperándolo, ¿verdad? Porque en realidad el tiempo ya se está cumpliendo, podemos ver las profecías con nuestro hermano Alfredo Garita basados en el capítulo 24 de Mateo, capítulo profético de Jesús, en el cual uno puede darse cuenta, hermanos, de que el tiempo está ya casi finito. De verdad que es una gran bendición ese programa los viernes que tenemos con nuestro hermano Alfredo Garita. Entonces, en fin, hermanos, lo que les quiero decir es que aquí en el Remanente Adventista tenemos una semana completa, hermanos, de bendición. Una semana en la que usted puede venir, compartir con nosotros, ver los diferentes temas de los diferentes hermanos y puede también aprender con nosotros, ¿verdad? Cuán cercano y cuán pronta está la venida de Cristo. Todos estos temas de todos estos hermanos que estoy mencionando y algunos de nuestra hermana María Elena también, los encuentra usted en el canal de YouTube. Como el Remanente Adventista CR, encuentra aproximadamente unos 200 temas diferentes
de los respectivos hermanos, en los que usted puede analizarlos, verlos con calma, volverlos otra vez a revisar, apuntar, sacar sus notas, y cualquier consulta, como les digo, para con respecto a los temas que se están dando, la puede hacer al 83 14 76 19, y también para oración. Un saludo a nuestro hermano Andy, que está en cabina, de verdad es una gran bendición, nos ayuda día con día. Él todo lo que es la parte técnica nos apoya grandemente. Entonces, de verdad que sí, un saludo para nuestro hermano Andy. Hermanos, bueno, sin más preámbulos, quiero empezar de la mejor forma, la forma en la que siempre estamos acostumbrados todos los que somos hijos de Dios a hacer, y es a encomendar a nuestro Dios lo que vayamos a hacer. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, que encomienda a Jehová tu camino y Él hará recta vuestras veredas. Vamos a orar en el lugar donde quiera que usted esté, hermano, si puede y tiene la oportunidad de cerrar sus ojos y estar todos nosotros en un mismo espíritu. Vamos a pedirle a aquel que creó los cielos y la tierra y que merece toda la gloria y la honra nuestra. Padre amado, te glorificamos, oh Señor, por la bendición que tenemos nuevamente de venir ante tu presencia, Dios. Como dice la palabra, Señor, en el escritor de Hebreos, Padre, venir confiadamente, Señor, al trono de la gracia para adquirir, oh Señor, oportuno socorro. Gracias, oh Dios. Te bendecimos, Señor, porque tenemos la facultad de vivir el día de hoy, Señor, porque tenemos la gracia, Señor, que tú nos has dado de poder haber abierto nuestros ojos a un nuevo día, de estar aquí presentes, Señor, en comunión, en este grupo, el Remanente Adventista, y todos y cada uno de los hermanos que en los diferentes lugares, Señor, nos escuchan. Gracias, Señor, porque has abierto estos medios, Señor, porque nos permites, oh Dios, ser agradecidos contigo y reconocer que eres el único que merece la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque te has dignado, oh Dios, también el poder permitir, Señor, que a través de estos medios se propague, se expanda, oh Dios, la palabra de verdad, se expanda, Señor, esa luz que nos lleva, Señor, en este mundo oscuro y tumultuoso, Padre, pero que sabemos, Señor, que es una lámpara, Dios, a nuestros pies y es una lumbrera para nuestro camino. Te bendecimos, oh Dios, y te pedimos, Señor, que en este día tú seas el que nos lleves a través de tu Santo Espíritu, Dios, en el tema que vamos a tratar, y que puedas abrir las vías de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, para que podamos entender, Señor, cómo se ha desarrollado el curso de la historia, Padre, y cuál ha sido el propósito desde antes de la fundación del mundo, Señor, para la humanidad. Gracias, Dios, porque en tu plan de salvación tú nos permites estar, Señor, y nos has permitido el día de hoy, Señor, escuchar y conocer, Señor, la verdad, para que esa verdad nos liberte y nos haga, Señor, aceptos delante de tu presencia para heredar el reino de los cielos. Te damos las gracias, oh Dios, te bendecimos y te ofrecemos toda la gloria y la honra solo a ti, Señor, que la mereces. Permítenos ser un instrumento, Señor, en este día, y permite, Señor, que la bendición tuya, Señor, bendición económica, Señor, bendición física, bendición material, pero sobre todo, Padre Santo, bendición espiritual, llegue a todos y cada uno de los hermanos que a través de los diferentes medios en este día nos escuchan. Te lo pedimos en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada tuve una gran bendición, gracias a nuestro hermano Ronnie de Pérez Celedón, porque en realidad, y a nuestro hermano Vinicio también, gracias porque en realidad fue una gran alegría para mí, ¿verdad? En el título personal, el poder haber despejado las dudas con respecto a lo que era la Semana Santa, por lo menos en las temáticas, lo que fue la Cuaresma, lo que fue el miércoles de ceniza, que lo de la cruz, cómo se desarrolló estas fiestas o estas tradiciones que ya nos dimos cuenta en el programa pasado, que no son bíblicas ni tienen ningún sostén bíblico. Más bien, hermanos, agradecidos estamos aquí en el Remanente Adventista de que ustedes puedan hacer las consultas de los diferentes temas. Un saludo en general para todos los hermanos, pero también quiero agradecerle a nuestro hermano Bernal Castro en Coincre, porque siempre permite que los muchachos escuchen allá en el call center los programas. Muchas gracias, don Bernal, doña Vanessa. Un saludo para Cristian Hernández también, Cristian en Desamparados, para su hermana también, Alexandra, gracias por sintonizarnos, por los reportes. Para don Francisco, que estuvimos conversando en estos días. Don Francisco, seguimos orando por el problema que usted tiene en su oído. Estamos ahí siempre pegaditos con el Señor, porque Él es el médico por excelencia. Me decía ayer don Francisco que se le murió
una tía, me parece que le entendí que era así una hermana del papá, don Francisco, también vamos a ponerlo y estamos poniéndolo en oración. Esta cadena que tenemos nosotros aquí en el Remanente Adventista. De verdad, gracias. Yo me siento muy satisfecho, muy feliz, me siento honrado en el Señor de la oportunidad de poder hablar y conversar con todos y cada uno de ustedes cuando se hacen los reportes y en título personal, pues cuando me llaman, de verdad, gracias y espero en el Señor que la gloria siempre sea para Él y que este servidor de alguna u otra forma, siempre que haya alguna consulta a través de, sea el medio que tenemos aquí en el Remanente Adventista, el número que ya dimos, o sea a través de mi número personal, hermanos, que siempre pueda de una u otra forma ayudarles, despejarles las dudas que tienen. Gracias de verdad por tomarme en cuenta, me honran ustedes y la gloria es para el Señor. Bendiciones. Y saludo para todos, porque si me pongo a saludar a todo el mundo, primero me pongo a llorar de la alegría. Y segundo, no me daría yo creo que la hora de programa. Entonces quiero empezar con el tema porque ya casi estamos finalizando. Ok, las iglesias protestantes. El tema de las iglesias protestantes lo hemos venido desarrollando al haber estado hablando de las 5 religiones más grandes del mundo. O sea, las 5 religiones por lo menos más relevantes, porque hay muchas, pero las más relevantes que fue el hinduismo, que fue el islamismo, que fue el judaísmo, el cristianismo y el budismo. 3 de esas religiones son monoteístas, recordémoslo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, y 2 son politeístas que tienen diferentes religiones. Pues hemos estado desarrollando con respecto a la religión cristiana, que es la última que hemos tocado, la religión más grande del mundo, una religión que tiene 2.300 millones de adeptos o seguidores que profesan el cristianismo, que nació, recordemos, en el año Domini con Jesucristo. De estas religiones, podríamos decir, hemos venido desarrollando lo que fueron la iglesia primitiva, la entrada ya de la iglesia católica, cómo se cristianizó Roma, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando dentro de los primeros 1000 años la iglesia. Vimos algunos grupos, para hacer un review, vimos algunos grupos importantes que habían mantenido pureza, como los cátaros, como los valdenses, los moravos. Vimos también, llegamos a la Edad Media, vimos los reformistas, hablamos sobre Juan Hus, recordemos que hablemos sobre John Wycliffe al principio, luego empezamos ya relevantemente con lo que fue Martín Lutero y sus 95 tesis, que a mí pesó aproximadamente, esa es la fecha más que todo que tiene la historia como base para empezar a hablar con respecto al orden, a la reforma que se dio en el siglo XV y XVI. Es importante recordar algo y mencionar algo, que recordemos que el 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg había inventado ya lo que había sido la imprenta. Entonces, este descubrimiento fue lo que, bueno, esta gran avance dentro de lo que fue la imprenta, ¿verdad? Permitió que muchos escritos, tanto los escritos de Lutero, los escritos de Ulrico Zwinglio en Suiza, los de Calvino, todos estos reformadores que salieron después de 1455, pudieran expandir, pudieran llevar a todo lo que fue el mundo conocido, Europa, y después más allá, recordemos con la conquista de las tierras nuevas, pudieron llevar el mensaje de reforma o el mensaje de protestantismo. Ok, con el protestantismo ocurrió un cisma. Recordemos que vimos la semana pasada también lo que significaba cisma. El cisma era una división o una discordia, interesante esto, una desaveniencia entre grupos de la misma, puede decir algo, religión. O sea que hubo un cisma, hubo esta división, esta discordia entre la iglesia católica que profesaba ser cristiana y personas o los reformadores que tuvieron un pensamiento contrario bíblico, empezaron a estudiar la Biblia, tuvieron acceso, la mayoría de esos reformadores, lo vimos, habían sido monjes, habían sido también parte de la iglesia católica y se dieron cuenta que la iglesia católica había tergiversado, había escondido y había pues obviamente variado muchas de las normativas y prácticas que se daban bíblicamente. Pues vimos también lo que fue la Espira, ¿verdad? Aquella convención de Espira donde los reyes alemanes, de estos reyes muy influyentes en ese tiempo, entre esos tocamos o mencionamos a Federico III de Sajonia, que fue uno de los más relevantes, ¿verdad? Los reyes que influyeron en que en esta convención de Espira ellos pudieran oponerse al mandato tanto imperial
que se daba en ese momento, como también al eclesiástico. La Iglesia Católica empezó a perder poder dentro de Europa y empezaron a propagarse todas las doctrinas, principalmente calvinistas y luteranas. Eso es para hacer un review más o menos de lo que vimos la última vez. Eso generó guerras bastante importantes contra el emperador Carlos V, recordémoslo. Entre ellas estaba la guerra de Esmalcalda, que fue una guerra de 1546 a 1547, y la guerra de los príncipes, que fue de 1552 a 1555. Esto logró hacer que en Europa se dividiera básicamente en dos tendencias. Una, la luterana, y otra en la tendencia aún católica. Entonces vemos algo importante: el protestantismo o las iglesias protestantes nacieron de este movimiento de reforma en el que se dio en Europa aproximadamente en el siglo, o sea, entre el siglo XVI y principios del siglo XVII. Ok, podemos ver algo importante ahora, y es uno de los reformistas que se dio, para hacer un review que no lo tocamos mucho la vez pasada, fue Calvino, que fue un teólogo francés considerado como uno de los padres de la reforma protestante. Calvino, interesante con esto de Calvino, porque a los 26 años Calvino ya había escrito algunos libros, y uno muy importante que era acerca del asentamiento institucional del cristianismo reformado, hermanos. Entonces, él empezó a hacer sus escritos, imagínense ustedes, a la edad de 26 años, y a finales de septiembre ya de 1536, en Lausana, en la catedral de Lausana, Calvino se viene y se enfrenta a 174 sacerdotes de la Iglesia Católica. Vean qué interesante esto, por eso es que les hablo que Calvino también fue uno de los más relevantes, también con Martín Lutero y con Zwinglio. Podríamos decir que son los tres reformadores más relevantes o más importantes que existieron dentro de lo que fue la reforma protestante. Ok, y de ahí vamos a explicar ahora cómo de estos conceptos nacieron casi la mayoría de todas estas iglesias que se llamaron protestantes, que están divididas precisamente en tres grandes grupos. Y ahora los vamos a analizar uno por uno. Resulta que en Lausana, en el año 1536, Calvino expone en sus doctrinas, se molesta demasiado de ver que estos sacerdotes de la Iglesia Católica quieren sostener sus doctrinas y decir que los principales fundadores o de la iglesia, o los grandes hombres de la iglesia como Crispiano, Tertuliano, Crisóstomo, Agustín y otros muchos más, ellos podían sostener que las doctrinas que la Iglesia Católica practicaba lo habían practicado estos padres de la iglesia. Él empieza a hacer una exégesis de lo que es la historia y empieza a tocar históricamente y bíblicamente todos y cada uno de los pasos o de las propuestas que tenía la Iglesia Católica, y empieza a descubrirles a los sacerdotes estos en Lausana. En Lausana había sido, esta reunión en Lausana, en la Catedral de Lausana, había sido, podemos decir, pagada o había sido amenizada por Berna, una de las Italias, una de las ciudades de Europa, y que querían demostrar que todas las tierras que habían sido conquistadas de ellos tenían que ser católicas. Entonces él empieza en este debate con estos sacerdotes, 174 sacerdotes de la Iglesia Católica, y les demuestra bíblica e históricamente de que los conceptos que quieren proponer para el credo, para la religión que se ejerciera dentro de esas tierras que habían sido conquistadas, estaban erróneos. Al hacer esto, el pueblo y toda la gente que estaba siguiendo la monarquía, todas las personas que estaban pendientes de esta situación que se estaba dando en Lausana, empiezan a ver que un muchacho de 26 años que escribe libros, que tiene sus escritos, tiene la capacidad suficiente para poder debatirle a 174 sacerdotes de la Iglesia Católica. Entonces empieza a darle una relevancia importante a todos los escritos que empezó a sacar Calvino. Calvino se va para Ginebra, y ya en Ginebra empieza a expandir todas sus doctrinas, sus escritos hacia Escocia, Hungría, Alemania, y empieza a expandirse los escritos calvinistas, que así como se llegó a conocer básicamente lo que fue la doctrina que él predicó como el calvinismo. Entonces ya vemos que de esos tres principales protestantes
o padres de la protesta, está Calvino, ¿verdad? Martín Lutero en lo que fue Alemania, Zwinglio o Ulrico Zwinglio en lo que fue Suiza, y Calvino que se fue para Hungría, que se fue para Ginebra y de ahí expandió a Hungría, a Escocia y a todos los Países Bajos sus doctrinas. Ok, vamos a ver, voy rápido porque quiero ver si termino este tema. En realidad hay muchos datos históricos, hermanos, pero tengo que ir así como en carrera, porque si ya me pongo en detalle con alguno de estos temitas, no termino, y lo que viene al final ustedes van a ver, no se me vayan porque voy a seguir con un tema sumamente importante que han consultado. Resulta que la reforma llega hasta Inglaterra. Hay algo interesante, se desencadena en ese movimiento del siglo XVI toda la gana, toda la curiosidad por conocer si estas personas, estos reformistas, están hablando la verdad, y muchos se convierten muy sinceramente porque estudian la palabra de Dios, porque se dan cuenta que sus escritos o los escritos de estos reformistas son verdad. Pero en Inglaterra también se desencadena este asunto de la reforma, y resulta que hay un hombre que es el gobernador, el rey de Inglaterra y señor de Irlanda, que en 1529 se llamó Enrique VIII. Pero hay algo interesante con este asunto de Enrique VIII, porque su disputa fue política básicamente, no fue una disputa teológica, sino que él tenía una problemática con el Papa Clemente VII, que él se había casado con Catalina de Aragón por uniones que se hicieron entre España e Inglaterra por conveniencia. Catalina de Aragón había sido dada a su hermano mayor, que se llamaba Arturo, pero él había muerto. Entonces Catalina de Aragón, o el padre de ellos, logra hacer conciliar una boda con Enrique VIII, con Catalina de Aragón, para unir políticamente y militarmente y estratégicamente lo que era Inglaterra y España. Pero resulta que se pierde el interés de esta boda. Les explico así, a grandes rasgos y parafraseando, ¿verdad? Resulta que se pierde el interés por parte de Inglaterra a esta boda, y entonces piden la anulación, o se da la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Pero el Papa Clemente VII dice que esa unión tiene que seguir, que no es válido el divorcio. Entonces, al haber este contraste entre lo que es la monarquía de Inglaterra y lo que es las decisiones papales, entonces Inglaterra decide alejarse y separarse totalmente de lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Se da algo muy interesante, tal vez podemos poner la otra, hermano Andy, que se llamó, vean qué interesante esto, la podemos abrir exactamente así, se llamó el Acta de Supremacía Real. En esta Acta de Supremacía Real, como básicamente el conflicto había sido político, no teológico, pero se da el Acta de Supremacía Real, en donde el monarca o Enrique VIII dice, oiga, se convierte que él es el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, y que la Iglesia de Inglaterra queda totalmente dividida de la Iglesia romana, y se forma lo que conocemos hasta hoy, la Iglesia anglicana, que nació en Inglaterra. A través de esta acta de supremacía real, es increíble, ¿verdad? Entonces hay un movimiento también de reforma en Inglaterra, y se separan totalmente por motivos básicamente políticos de lo que son los estatutos y las disposiciones de la Iglesia católica, apostólica y romana. Esto crea muchas cosas, crea guerras civiles, crea un montón de situaciones que se dan dentro de Europa, ¿verdad? Y hay un reconocimiento gradual en Inglaterra de algunas otras doctrinas, tanto calvinistas como luteranas, como las de Zwinglio, y empiezan a estudiarse un montón de estas doctrinas y de movimientos que se empiezan a dar con esta reforma, y llegan a convertir, o llegan a crear de que Inglaterra quede totalmente separada en dos bandos. Básicamente, o sea, se hacen anglicanos 100%, pero aún siempre cogen parte de la doctrina católica, parte de la doctrina de Zwinglio, parte de la doctrina de Calvino, parte de la doctrina de Lutero. Entonces hacen un amalgama de todas estas doctrinas y nace lo que conocemos hoy por hoy como la Iglesia anglicana. Interesante esto. Hay muchos grupos dentro de la protesta, hermanos. Podemos poner la otra, hermano Andy, gracias. Dentro de la protesta, entonces, nos damos cuenta que los más relevantes fueron estos hermanos que están en pantalla, o estos
reformadores que están en pantalla, como se los mencioné ahora: Lutero, Zwinglio, Calvino, hasta el mismo Enrique VIII, ¿verdad? Pero el término protestante, se dio no solamente a diferentes grupos o a diferentes tendencias de grupos cristianos, sino que también se le dio el término protestante a las ideas teológicas que tuvieron estos reformadores. O sea, el término protestante se aplica tanto para los protestantes o los pensadores, teólogos que sacaron estas doctrinas, como también se le da a todas las iglesias, a todos los grupos, movimientos y sectas, que en esto hay que ser bien claro, que nacieron después de estos reformistas básicos en Europa después del siglo XVI. Entonces vemos algo muy interesante, que estos grupos teológicos tienen pensamientos particulares, tienen pensamientos algunos congruentes entre sí, pero otros básicamente no son homogéneos. Vamos a ir analizando algunas de las tendencias, algunos de los grupos que nacieron, como el metodismo, como el bautismo, como el anglicanismo, como el puritanismo, que se dieron y que nacieron a través de los conceptos teológicos de los primeros protestantes del siglo XVI. Y vamos a ir viendo que a través de estas protestas y resistencias salieron algunos movimientos bastante peculiares, interesantes. Ok, el protestantismo en general, hermanos, defiende ideas básicas. Vamos a verlas, tal vez las podemos poner en pantalla para que los hermanos las vean. Y voy a irse las mencionando para los hermanos que nos escuchan a través de la 930 AM Radio Costa Rica. El protestantismo en general defiende las doctrinas siguientes: la absoluta depravación del hombre y la necesidad total de Dios, la sola mediación de Dios, la sacramentalidad única del bautismo y la Santa Cena. O sea, voy a analizar esos tres. Uno, que los hombres son por sí pecadores y no tienen, si no es por Dios, forma en la que sean salvas. La segunda, que dice que la única mediación de Dios de Cristo, es que Cristo es la única forma en la que se puede llegar al cielo. Vean qué interesante. Todas estas cosas son cosas que podemos sostener bíblicamente. Cosas que también la Iglesia Católica decía que no, que para poder llegar, usted ser absuelto necesitaba que un sacerdote, o que pagar una indulgencia, o que el camino a Cristo es el vicario de Cristo en la tierra es el sacerdote. La sacramentalidad única, o las únicas sacramentalidades que fueron instituidas por Cristo, la Iglesia, los apóstoles y la Iglesia primitiva, fueron el bautismo y la Santa Cena, que después de ahí no hay otra fiesta. Hermanos, vean qué interesante, no hay otras fiestas que se puedan celebrar o que se puedan hacer en conmemoraciones religiosas, eclesiásticas, que sean avaladas por la palabra de Dios. Las obras buenas como fruto de la fe. Es un resultado del que usted llegue a Cristo, el usted hacer obras buenas. Rechaza totalmente, o sea, en general el protestantismo rechaza totalmente la autoridad del Papa, porque el Papa no es el representante de Cristo en la tierra, ni es el puente, ni es el sumo pontífice, como lo vimos en la Cuaresma, ¿verdad? Que es el hacedor de puentes entre Dios y el hombre. Recordemos que dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro medio de llegar al cielo, no hay otro medio de comunicarse con Dios y tener una relación íntima con Dios, si no es sola y única exclusivamente por Cristo Jesús. El Papa no puede de ninguna forma, porque es un hombre terrenal y también pecaminoso como todos los hombres que estamos aquí. Entonces, no cree tampoco el protestantismo en las indulgencias. Este asunto que se manejó por mucho tiempo de la Iglesia Católica y hasta el día de hoy, según lo que he podido escuchar y he podido ver y comentar con amigos también católicos que son estudiosos y que les gusta conocer la verdad, me doy cuenta que hasta el día de hoy todavía se cobran misas, indulgencias, se pagan ciertas cosas a la iglesia que permiten, dizque, poder hacer rezos y misas para que una persona muerta que está penitente pues llegue al cielo, o cuestiones de esas. Una cuestión increíble. El protestantismo rechazó totalmente la autoridad del Papa y las indulgencias. O sea, no había nada que nosotros pudiéramos pagar para poder ser salvo. Lo único que pagó y que pagó el precio por nosotros fue Jesucristo.
rechazaban, hermanos, el purgatorio también. O sea, este asunto de que un muerto o una persona muerta va y está en un lugar ahí esperando, haciendo fila para ver si sale o no sale, o si lo sacan por misas o con, volvemos a lo mismo, con las indulgencias, eso no existe. La palabra del Señor es muy clara y de eso vamos a dar un estudio. Si no se me adelanta algún otro de los hermanos, bueno, qué bendición. Y se ha dado de esos temas algunos, pueden buscar ustedes en el Remanente Adventista CR, en el canal de YouTube. Hay temas con respecto a la muerte, la inmortalidad del alma, importantes, donde dice que el purgatorio no existe. Dice la palabra del Señor que el muerto está muerto y que nada sabe. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, si están muertos y están en Cristo y van a resucitar cuando Jesucristo venga, entonces no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni están en ninguna sala de espera, esperando a que vengan o a sacarlos con rezos, indulgencias y pagos, o a vagar ahí eternamente como algunas personas creen. Entonces, el protestantismo en general no cree tampoco en el purgatorio. Ok, el sacrificio incruento de la misa tampoco lo cree. Este asunto de la transustanciación que ocurre supuestamente en la misa todos los domingos o todos los días que hay misa, en los que se sacrifica y se mata, se come y se bebe el cuerpo literal, dicen ellos, de Jesucristo y la sangre literal de Jesucristo, o sea que todos los días lo matan. Lo vimos en la semana pasada en el programa de la Cuaresma, de que Jesucristo murió una vez y por todas, o sea, una sola vez murió Jesucristo por todos los pecados y una sola vez, y dice que se sentó a la diestra del Padre. Entonces ellos no creen tampoco en la transustanciación y en el sacrificio incruento de la misa. No creen en la devoción a los santos, o no creemos en la devoción de los santos. O sea que usted no tiene que estar haciéndose imagen y semejanza. Recordemos que ese es un mandamiento, ni imagen ni semejanza de nada de lo que está en los cielos, en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Entonces el protestantismo en general no cree en la adoración de santos y tampoco cree en la intercesión de los santos difuntos. O sea, los que están muertos, muertos están, como les dije ahora, y ya no saben absolutamente nada. Seguimos con este tema, hermanos, después de este corte musical. De verdad que es una gran bendición el poder estar con ustedes. Somos el Remanente Adventista CR y después de esta hermosa música continuamos con el tema. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé, oh lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies,
qué bendición, qué himno más lindo, ¿ah? Anhelo ser limpio, lávame tú y limpio seré. De verdad que el único que nos puede a nosotros redimir es la sangre de Cristo. Hermanos, para seguir con el tema, quiero leer primero un versículo que está en Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente, leo para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo tipo de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vean qué interesante. Antes, hablando la verdad, en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Qué bendición, hermanos, de verdad que sí. Lo único que nos permite a nosotros poder crecer, poder conocer la verdad, hermano, es Jesucristo, la palabra de Dios, que es verdad, y el Santo Espíritu que nos lleva, pues, valga la redundancia, a toda verdad. Seguimos con esto. Entonces vimos que la doctrina protestante empezó a nacer basada básicamente en lo que les mencioné ahora, en contra de todos estos credos que la Iglesia Católica había sacado. Empezaron estos reformadores a estudiar la Iglesia protestante que nació de ellos, que fue mezcla de muchas de estas pensadores, de Calvino, de Zwinglio, de Lutero, de todos estos pensadores que escribieron, principalmente estos tres muy relevantes, nacieron y se dieron cuenta, de que había una diversidad muy grande de grupos que habían estado de acuerdo con las doctrinas que ellos predicaban. Entonces, en general, ellos decidieron guiarse o seguían básicamente por algo que se llamó las 5 solas. Ahí están en pantalla, las 5 solas. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Vamos a ver cuáles son esas 5 solas. Se las voy a ir mencionando. Ahí están en pantalla para los hermanos que nos miran a través de los medios cibernéticos y de Canal 19, y explico para los hermanos que nos escuchan a través de la 930. Dice ahí, sola escritura. La sola escritura es que solamente por medio de las escrituras podemos tener el conocimiento de la verdad. Sola gratia. La sola gratia es que solo por la gracia de Cristo nosotros somos salvos. Vean qué interesante. Sola fide, que solo por la fe Dios nos puede salvar. Solus Christus, solamente Cristo o solamente a través de Cristo podemos llegar a Dios. Y soli Deo gloria, y la gloria es solamente para Dios. O sea, las iglesias protestantes básicamente o en general todas tuvieron la base que fue las 5 solas, o han sido la base por las que la mayoría de iglesias protestantes se han guiado. Solamente la escritura, solamente la gracia, solamente la fe en Cristo, solamente Cristo y solamente la gloria se le tiene que dar a Dios. Dentro de estas iglesias que nacieron es algo interesante porque históricamente nos enseña que hubieron 3 tipos de movimientos congregacionales o básicos, son los que existen, que catalogan o dictaminan el tipo de tendencia protestante de las iglesias que han nacido. Hay algo interesante. El primer grupo es las iglesias históricas de carácter nacional. Tal vez, hermano, podemos ir poniendo ahí las iglesias históricas de carácter nacional. Se ha dividido este grupo en las iglesias de Inglaterra, o lo que llamamos nosotros las iglesias anglicanas, ¿verdad? Es algo interesante. Se ha dividido también en lo que son las luteranas, las iglesias calvinistas, que se desarrollaron en Suiza, en los Países Bajos, en Escocia, como les dije ahora, las iglesias metodistas, que es las que tienen a ustedes en pantalla. Vean qué interesante, con esto es la iglesia metodista, que son iglesias bastante grandes y que se desarrollaron mucho en lo que fue Europa y Estados Unidos. Voy a explicar un poquito con respecto a por lo menos unas 2 o 3 iglesias de estas que se dieron, para que tengamos una noción práctica de cómo fue que nacieron y cómo fue que se desarrollaron. La iglesia metodista fue un movimiento protestante que se inició a mediados del siglo XVIII, hermanos. Vean qué interesante. O sea, 2 siglos después de que empezó la Reforma, y se dio en Estados Unidos. Se inspiró en la vida y en las enseñanzas de un hombre que se llamó John Wesley. Este hombre, John Wesley, era una persona que practicaba el anglicanismo, pero que era una persona sumamente recta, una persona que estaba dedicada totalmente
al ministerio. Según lo que nos cuenta la historia, era un hombre que tenía 3 predicaciones diarias. Vean qué interesante, los anales de la historia nos dice que era un hombre dedicado. Cuando a él se le menciona como una nueva denominación o como una nueva tendencia, él hace referencia en sus escrituras, en sus escritos, hace referencia de que él no piensa que eso deba ser así, porque él piensa que la iglesia tiene que estar unida en una sola, que si alguna nueva tendencia sale es porque las otras que estaban supuestamente son inferiores. Entonces él al principio o nunca aceptó de que fuera el fundador de la iglesia metodista. Esta iglesia metodista es muy interesante, tenía un pensamiento que voy a explicarles un poquito con respecto a esto, que se llamaba el arminianismo. El arminianismo es una tendencia, vean qué interesante. Tal vez podemos poner la otra, hermano Andy, para poderles explicar a los hermanos qué es el arminianismo. El arminianismo nació, vean qué interesante esto, doctrinas introducidas en 1610 por un hombre que se llamó Jacob Arminio. Este hombre, era un teólogo holandés, este hombre empezó a dar algunas tendencias que refutaron o que fue una lucha, por decirlo así, entre muchas de las tendencias calvinistas y entre las que tenía Jacob Arminio. Y básicamente son 5. Quiero referírselas a ustedes para que ustedes vean qué interesante, que muchas de las iglesias que hasta el día de hoy se desarrollan, nacen y que han sido fuertes y se han fundamentado grandemente, tienen estas mismas credos o tendencias. Algunos se contraponen, ¿verdad? Como les digo, pero básicamente todas o en general han acoplado las 5 tendencias o comparten unas y otras no, pero vienen básicamente entre lo que son los conceptos calvinistas y los conceptos del arminianismo. Una es que la total depravación del hombre, dicen los calvinistas, y el hombre es incapaz por esta total depravación que tiene de venir a Cristo por sí solo. El arminianismo dice que la depravación es parcial, pero que sí el hombre está depravado, que está con pecado, pero que no está totalmente tan incapacitado o tan al extremo que no puede llegar a Cristo. Entonces dice que otra es la elección incondicional. Dice el calvinismo que Dios elige incondicionalmente al hombre. O sea, ya el que está, eso se llama en algunas tendencias también, se llama cuando están predeterminados o predispuestos. Hay una predisposición ya de Dios porque Dios marcó a las personas que iban a ser de Él. A veces toman algunos pasajes y hay que tener mucho cuidado en este asunto, pero vea cómo se dan todas las religiones y ustedes lo van analizando. En cambio, el arminianismo dice que la elección es condicional. O sea, que usted puede tener a través del preconocimiento que tenga de Cristo, llegar o no llegar a ser cristiano. Mientras que el calvinismo dice que usted, si Dios ya lo eligió, o sea, ustedes quiera o no quiera, usted va a ser cristiano. Bueno, ustedes vayan atando cabos y vayan viendo a ver cómo estas cosas puede hacer que las practiquen algunas iglesias o no. Lo que hay que tener mucho cuidado, como les dije ahora y les leí una palabra del Señor, es que nosotros podamos tener para todo lo que creamos y pensemos una base bíblica. Ok, la tercera es la expansión limitada. Jesús solo murió, dice el calvinismo, por los elegidos, no murió por nadie más. Mientras que el arminianismo dice que la expansión o la expiación es ilimitada. O sea que Dios murió por todos y cada uno de los seres del mundo. Solo que es una lección que ahora lo vamos a ver propia de cada uno. Okay. La gracia irresistible, dice el calvinismo. Por eso les menciono estas dos, porque estas tendencias fue una guerra que ocurrió en el siglo XVI, increíble. Ahí está en pantalla y estoy explicando para los hermanos de la radio, que fue algo interesante con el arminianismo y el calvinismo. Fueron dos tendencias que se antepusieron y que contendieron en lo que fue dogmatización, en lo que fue creo, en lo que fue práctica, dentro de lo que fueron los primeros 3 siglos de la Reforma. Interesante y que hasta el día de hoy se mantienen dentro de las iglesias. La gracia irresistible. Si Dios llama a una persona, dice el calvinismo, a esta persona es inevitable de que llegue a los pies de Dios. Mientras que el arminianismo dice que la gracia es irresistible, que Dios lo puede llamar a usted, lo puede llamar, y que mucha gente rechaza ese llamado y resiste también
el llamado hasta perder la salvación. O sea, rechaza y resiste el llamado, dice el arminianismo, mientras que el calvinismo dice que si Dios llama a alguien, esa persona nunca se va a desviar y nunca va a dejar de servir a Cristo y nunca va a abandonar el mensaje, sino que será salva porque ya Dios la llamó, está predeterminada. Ok, la perseverancia de los santos, el último de los puntos, dice el calvinismo que la perseverancia en la fe y que nunca negará, aquella persona que fue llamada nunca va a negar la fe y que Cristo, y no se va a apartar de Cristo nunca, y que Cristo va a llegar a salvarlo, quiera esa persona o no quiera. El arminianismo dice que la salvación es condicionada, vean qué interesante, que un creyente puede de su libre albedrío, vean qué interesante esto, alejarse de Cristo y hasta perderse. Entonces, hermanos, les digo que las iglesias metodistas son arminianistas, o sea, creen lo que el arminianismo cree. Menciono los 5 puntos básicos de contienda entre el arminianismo y la doctrina calvinista, porque si yo les digo, es que los metodistas son arminianistas, nunca van a entender usted qué significa eso, entonces eso les explico a grandes rasgos. Está la iglesia bautista, que está también dentro de estas iglesias históricas de carácter nacional. Interesante, la iglesia bautista, bueno, con esto quiero decirles algo. Sí, la iglesia metodista, como les decía ahora, es muy propagada dentro de lo que son los territorios de Estados Unidos, por un dato histórico muy importante, que en los Estados Unidos la fuerte presencia del metodista se debió a que se conquistó las 13 colonias británicas durante las décadas de 1730 y 1740. Cuando hubo la guerra, recordemos, en las que algunas eran dependencias de Inglaterra y otras eran dependencias de Francia. Entonces eso lo vamos a estudiar un día históricamente, que es bastante interesante el desarrollo que tuvo los Estados Unidos con respecto a las guerras de sucesión y algunas otras guerras que han dado pie al progreso y a ciertas cosas que se manejaron políticamente ahí, que nos influyen también en nuestra historia. Ok, dice que hay aproximadamente dentro del mundo 80 millones de miembros de la iglesia metodista. Ok, seguimos con la iglesia bautista. La iglesia bautista o los bautistas es algo interesante con esta iglesia, hermanos. Es algo interesante porque esta iglesia se cree, ahora vamos a ver algunos datos, que nació desde casi la iglesia primitiva con Jesús. Hubo una tendencia siempre a un grupo que siempre creyó en el anabatismo. Además, después del 313, con lo que fue la tolerancia religiosa que se dio con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y empezaron a distorsionar algunas de las prácticas. Antes de eso, desde tiempos de Cristo, hubo un grupo que sabía que el bautismo era un requisito para la salvación y que siempre practicaron el bautismo esencialmente como uno de los requisitos para ser miembro de este grupo y para salvarse. Y después del 313 se hicieron anabatistas, que también era una práctica que tenían los calvinistas. Recuerdan, anabatista, vimos el término el programa antepasado, donde ana significa nuevo y batista bautismo, o sea, nuevo bautismo o rebautizarse. En la iglesia bautistas o las bautistas son un grupo de iglesias cristianas evangélicas, vean qué interesante, vinculadas por creencias y organización eclesiástica comunes, cuya doctrina, como se los estoy diciendo, distintiva, es considerar que el bautismo debe realizarse solamente a las personas que han rechazado, que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y que hay que hacerlo en inmersión y no por afusión o por aspersión, como es lo que ocurre con algunas iglesias, como mencionando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que piensan que el bautismo o el bautismo de infantes o de párvulos, que vimos una de las cosas que Calvino ya en los programas anteriores desechó, ¿verdad? Y atacó mucho con respecto al bautismo de párvulos o de niños, ¿verdad? En tal caso, y por aspersión. Entonces las iglesias bautistas creen que es un requisito que la persona que llega a Cristo debe ser bautizada. No tiene una fecha de fundación porque, como les digo, se cree que fueron grupos que nacieron. Juan el Bautista, que era una práctica que tenía; Jesucristo, que fue una práctica que tenía. Recordemos que mismo Jesucristo bautizó. Y estos grupos siempre se identificaron precisamente por lo que era el bautismo por inmersión, no por afusión ni aspersión. De hecho, atacaron mucho, dentro de las tendencias calvinistas, atacaron mucho a la Iglesia Católica por el bautismo de infantes. El movimiento, oigan qué interesante,
Hasta el día de hoy consta de 72 millones de miembros. Ok, podemos poner la otra. ¿Están las iglesias, hermanos? Ok, dejemos esa ahí. Tal vez nos abramos aquí para poder contarle las otras dos iglesias. Están también las iglesias, que es el segundo grupo de las iglesias protestantes. Hermanos, voy rapidísimo, me quedan 4 minutos. Están las iglesias históricas de carácter congregacional. Estas iglesias históricas son las congregacionalistas o las puritanas. En este asunto de los puritanos quiero explicarles algo, hermanos. En Inglaterra, este asunto de las iglesias puritanas nacieron en Inglaterra. Fue un grupo, por decirlo así, fue una facción radical, o sea, fue una facción radical que se dio en Inglaterra. No estaban a favor de la iglesia anglicana que había fundado Enrique VIII, no estaban a favor de la iglesia romana, que era la que tenía pues básicamente la iglesia católica apostólica romana establecida, y entonces ellos agarraron de las dos doctrinas e hicieron de la iglesia anglicana y de la iglesia católica y formaron un nuevo movimiento que se llamó los puritanos. Recordemos que hay un hombre interesante, ¿verdad? Bastante relevante, yo creo que está antes de esa, de la imagen. Se llamó John Winthrop. Tal vez podemos buscar ahí para hablar con eso. John Winthrop, interesante esto, fue un líder que vino y fue un político colonial estadounidense. Fue el primer gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Vean qué interesante este hombre. Cuando llegó en el año 1600, recordemos que en el año 1630 estaban las 13 colonias. En 1630 este hombre, John Winthrop, llegó y expandió el puritanismo, eso que les digo, una tendencia, un movimiento que no era ni anglicano de la iglesia de Inglaterra, ni era tampoco católico de la iglesia de Roma, sino que de la mezcla de los dos vino, y al ser un hombre relevante políticamente dentro de Estados Unidos, empezó a influenciar y vislumbró dentro de sí que la religión o el puritanismo tenía que ser la religión de las colonias, basado todas en sus creencias religiosas y llevarse por las normas de las creencias religiosas del puritanismo. Entonces es algo interesante. Seguimos, hermano Andy, para que nos dé tiempo de terminar por lo menos esta parte. Viene la última de las 3 facetas que se dio dentro de las iglesias protestantes, y son los movimientos pentecostales y carismáticos. Vean qué interesante, estos movimientos pentecostales y carismáticos, o neopentecostalismo, podríamos decirlo así, es una de las facciones de la iglesia protestante o el protestantismo más nueva. Esto se empezó a dar, vean qué interesante, en el siglo aproximadamente 18. Empezaron a surgir un montón de tendencias y grupos pentecostales o carismáticos que se desarrollaron basados en todas las doctrinas. Por decirlo así, para que nos entendamos, fue como una mezcolanza, ¿verdad? Lo que eran las iglesias anglicanas, las bautistas, las metodistas, las presbiterianas, las episcopales, las luteranas, la católica misma, y sale este movimiento nuevo pentecostalista o neopentecostalista y el carismático. Hay datos interesantes, no puedo quedarme mucho en esto, pero hay datos interesantes sobre estas iglesias, y dice que la mayoría del auge que tuvieron estas iglesias fue después de 1950. El movimiento carismático se dio muy fuerte dentro de Estados Unidos con un predicador luterano que se llamó Harold Benson en 1962. Después de eso aparece Kathryn Kuhlman, que ese es un tema que vamos a ver un día de estos con respecto a lo que fue el pentecostalismo, y un tema que quiero dar también importante. Voy a dejarlos ahí con eso en stand-by, pero se empezó a dar con este tipo de predicadores, Kathryn Kuhlman, Harold Benson, estas personas que empezaron a dar esta tendencia neopentecostalista, en las que decían que básicamente el bautismo era por el Espíritu Santo, y se empezaron a dar un montón de tendencias, como el hablar en lenguas, como algunas prácticas que se dan ahí, que vamos a verlas a través de la luz bíblica. Ok, la última, para poder seguir ahí, pasamos a esa. Entonces ya vemos que estas iglesias neopentecostalistas o carismáticas, en realidad la base de ellos es que el Espíritu Santo es el que bautiza, o sea, por el bautismo del Espíritu Santo. El movimiento carismático o neopentecostalismo, se los dije, es la rama más nueva, considerada la rama más nueva del pentecostalismo.
Ok, las que siguen ahí, hermanos, quiero que vean esa imagen que está ahí y quiero decirles a los hermanos que nos escuchen a través de la 930. Para la próxima semana, porque tengo mucha gente que nos ha preguntado, que si a mí por lo menos en caso muy personal, de frente, viéndome a los ojos, me han llamado, me han mandado mensajes, me han mandado correos, todo, donde me preguntan si los adventistas somos los mismos que los testigos de Jehová, o que si los testigos de Jehová son los mismos que los mormones, o que si los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas nacieron de la misma cepa, por decirlo así. Hermanos, la próxima semana culmino con el tema de las iglesias tocando este punto. Voy a distinguir por lo menos de esas tres tendencias que son, oigan, interesantes, son de la tercera rama de las iglesias que nacieron del protestantismo, que son los movimientos pentecostales o carismáticos. Vamos a verlos para que veamos la diferencia entre estas tres iglesias que nacieron después de 1800, entre 1800, por lo menos la iglesia adventista, 1844 en adelante, empezaron a desarrollarse, nacieron muy juntas con una diferencia de muy pocos años y la gente tiende a confundirlas. Voy a dejarlos picaditos con esto, hermanos. Quiero mencionarles el tema que empieza dentro de 15 días. Empiezo a mencionarlo desde hoy. Se llama Eventos sorprendentes antes del fin. He tenido mucha consulta con respecto a que si el terrorismo tiene que ver con la venida de Cristo, que si las guerras, que si las hambrunas, que si el deshielo, todos estos temas que ya había dado en diferentes etapas y en diferentes temas exclusivos, digamos, con respecto al calentamiento global, con respecto al cambio climático, con respecto a los terremotos, todo eso. Voy a dar datos precisos, exactos, de qué dice la NASA, qué dice los científicos, qué está ocurriendo con el terrorismo. Eso no es bíblico. ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con los catástrofes? Empezamos dentro de 15 días con este tema y la próxima semana, hermanos, no se lo pierdan, para distinguir esas tres iglesias, adventista, las testigos de Jehová y los mormones, que ha sido una consulta que me ha llegado mucho, por lo menos en forma personal. Hermanos, mi nombre es Freddy Peña, mi número es 86629553. Somos el remanente adventista y estamos para servirle. Dios les bendiga siempre y recuerden que el Señor viene pronto.